Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol VST 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este Ravenol VST 5W40 homologa oficialmente la norma CA3B4, lo que quiere decir que es un aceite full SAPS y con una viscosidad HT/HS igual o superior a 3,5. Homologa también la norma API-SN, la cual es una de las últimas más modernas que hay actualmente. En cuanto a homologaciones de fabricante, homologa la norma Mercedes-Benz 229.5, Porsche A40, Grupo BAG 502 y 505 y BMW LL01. De igual forma lo podéis utilizar en cualquier tipo de motor que en caliente requiera un SAE40 y que no lleve ningún sistema de posttratamiento de gases tipo FAT, DPF o SCR. Pasamos a la hoja de propiedades típicas, que son de muy fácil acceso a través de la página web oficial de Ravenol. Los dos primeros datos nos indican la densidad a 20 grados y el color, datos que me parecen totalmente irrelevantes. Viscosidad 100 grados, 14,3, viscosidad 40 grados, 85,1, valores típicos de un 5W40, índice de viscosidad 175, también en la media de otros modelos que llevamos visto hasta ahora en el canal, y la viscosidad HT/HS de 3,9. Este tipo de viscosidad se consigue sometiendo el aceite a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados para ver la viscosidad mínima que llega a alcanzar el aceite. CA3B4, para poder homologar un aceite como tal, requiere que la viscosidad HT/HS sea igual o superior a 3,5. Es un detalle que Ravenol indique este tipo de viscosidad en su ficha técnica. Creo que también lo hemos visto en algunos modelos de Motul, y ya que otros fabricantes prácticamente se limitan o a no indicar nada o a decir que es igual o superior a 3,5. Viscosidad 30 grados bajo cero, 4700, capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, 13900, entra sin problema dentro de los límites que establece la tabla SAE J300, ya que para los 5W a 30 grados bajo cero impone un límite de 6600 y a 35 grados bajo cero impone un límite de 60.000. Pese a tratarse de ser un aceite 5W, se comporta bastante bien a baja temperatura. Punto de congelación 51 grados bajo cero, está bastante bien, no es ni mucho menos la temperatura más baja que hemos visto hasta ahora en el canal, pero sí que ya se aproxima a un punto de congelación donde más o menos podemos medio intuir que en la formulación de este aceite se ha utilizado una buena base. Porcentaje de evaporación NOAC 7,4, un buen valor. Si bien es cierto que no es el porcentaje más bajo que hemos visto hasta ahora en el canal, hay que tener en cuenta que siempre hay que comparar aceites que tengan la misma viscosidad. Por ejemplo, no puedes comparar un 0W20 con un 5W40 con un 10W60, siempre tienes que comparar modelos que sean equivalentes. Pues 7,4 es un buen porcentaje. Para mí, todo lo que sea inferior a 8 ya empieza a ser un buen dato. Por norma general, la mayoría de los aceites suelen tener en torno 9, 10, 11, 12, 13, ya van empeorando, pero 7,4 es un muy buen valor. En cuanto al punto de inflamación, 236 grados en la media de otros 5W40 que llevamos visto hasta ahora en el canal. TBN 10,5, también en la media de otros modelos full SAPS. Aquí influye mucho si el aceite es un full SAPS o es un mid SAPS, ya que la dependencia de los aditivos detergentes y dispersantes, como puede ser por ejemplo el calcio, eleva al alza o a la baja el TBN, al igual que la concentración de ceniza. En este caso, tratándose de un aceite A3B4, 10,5 de TBN está dentro de la media. Y en cuanto a cenizas, 1,05. Igual, tratándose de un aceite full SAPS, en el que ACEA impone un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6, 1,05 e entra sin problema dentro de tolerancias. En principio, en cuanto a la hoja de propiedades típicas, todo muy correcto. Lo único sí a destacar un poco que la viscosidad a 30 grados bajo cero es bastante buena para tratarse de un 5W. Si te está gustando el vídeo y la temática del canal, suscríbete, dale a la campanilla y serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Pasamos a la hoja MSDS y esta es una hoja que tienen que emitir los fabricantes de aceite donde tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, aquí el fabricante no te va a decir la receta del aceite, pero sí que algunos compuestos van asociados a un número CAS, donde medio podemos intuir qué tipo de base se ha utilizado para la formulación. En este caso concreto, la hoja es bastante parca, no hace alusión a ningún tipo de base utilizado, pero sí que aparece un CAS 11-59919-46-6 que hace mención al uso de un aditivo llamado tungsteno, también conocido como wolframio. Este aditivo hace función antioxidante, también hace función antidesgaste y es común verlo en los modelos gama alta de Ravenol. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad 40 grados 83,61, viscosidad 100 grados 14,6, un chirripiquitín por debajo de lo que indica el fabricante, índice de viscosidad 174, un punto menos pero vamos prácticamente clavado a lo que indica el fabricante, TBN de 10, TAN 2,42, el TBN coincide exactamente con lo que indica el fabricante, el TBN es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, este TBN conforme pasan los kilómetros se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando, así que lo importante es que la diferencia inicial entre uno y otro sea lo mayor posible. Punto de congelación 54 grados bajo cero, punto de inflamación 240, tanto el punto de congelación como el punto de inflamación ha arrojado mejores resultados que lo que indica el fabricante, bombeo a 30 grados bajo cero 4100, mejor puntuación incluso que lo que indica el fabricante, y en cuanto al NOAC, que es la evaporación que sufre el aceite, indica un porcentaje de 6,86, menor incluso de lo que indica el fabricante, y esto es bueno, es una muy buena puntuación. Y en cuanto al azufre encontramos 0,221, que también tratándose de un aceite full SAT es bastante bueno, ya que ACEA C3 incluso para sus aceites mid SATs impone un límite de 0,3 y para los aceites full SATs impone un límite de 0,5, así que 0,221 se puede considerar una buena baja concentración. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un modificador de fricción que ayuda a reducir un poco el consumo de combustible, así como a reducir la sonoridad del motor y reducir un chirripiquitín en el desgaste, 124 ppm, un valor promedio relativamente alto, si bien es cierto que no es lo más alto que hemos visto hasta ahora en el canal, hay que tener en cuenta que hay fabricantes que ni siquiera lo utilizan. Fósforo y zinc 877, 1018, junto forma el conocido como ZDDP, hace función antioxidante, también antidesgaste. Boro 80, no es excesivo, pero es algo más que homeopático, hay fabricantes que utilizan apenas 20 y poco, el boro hace función antioxidante y dispersante. Magnesio es detergente 14, eso sí que es prácticamente homeopático, y en cuanto al calcio, que es el detergente más utilizado, 2409, que es un valor promedio dentro de los aceites que son full SAPs ACEA A3B4. Wolframio, también conocido como tungsteno, que hemos visto que lo indicaba la hoja MSDS, indica 140 ppm, esto es un aditivo antidesgaste, también hace función antioxidante, lo que sí que esto es característico que trabaja sobre todo a altas temperaturas y altas cargas. Titanio, que es un aditivo también antioxidante y antidesgaste, bastante utilizado en la gama Castrol Edge Titanio, en este caso no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación de 33,2, aquí podemos intuir directa e indirectamente de que se ha utilizado un chorriquitín de aceite base grupo 5 éster en la formulación de la base. Vamos a la hoja FTIR, donde aquí podemos deducir el tipo de compuesto que se ha utilizado para la formulación de la base. En este caso hay dos tipos de cresta, uno azul y uno amarillo. Nosotros tenemos que hacerle caso al azul, ya que esta hoja se ha utilizado para comparar dos tipos de aceite, pero en este caso el VST son las crestas de color azul. Una de las crestas a las que tenemos que prestar atención es la que se forma en torno a 1750, eso indica un pico de éster, en este caso la concentración aproximada es de un 5%, que coincide con el parámetro de oxidación que hemos visto anteriormente de 33,2, y en cuanto a la cresta que se forma en 722 en la cresta del PAO, en este caso se trata de un aceite que se ha utilizado aproximadamente una concentración de un 60% de PAO. Recordad que el PAO forma parte de las bases grupo 4 y el éster forma parte de las bases grupo 5. Otro dato característico de otros modelos de Ravenol que hemos visto es que en torno a la cresta que se forma entre 800 y 900 indica la utilización de naftalenos alquilados. En otros modelos más gama alta sí que lo hemos visto, pero en este caso en el VST 5W40 no se ha utilizado ese tipo de compuesto. Pasamos al apartado de las conclusiones finales. Me ha gustado que pese a ser un 5W se comporta bastante bien a bajas temperaturas. En la muestra analizada junto con la evaporación NOAC han dado mejores resultados incluso que los declarados por el fabricante. Lleva una bastante buena concentración de PAO.
lleva un chorrín de éster, el paquete de aditivos bastante completico, lleva sobre todo wolframio, que es el aditivo buque insignia de Ravenol en su gama alta, y en general muy completo, sin ninguna carencia así apreciable. En definitiva, es un aceitazo. Y lo mejor es el precio. Este aceite en Alemania lo podéis conseguir por algo menos de 45 euros, aquí a nivel nacional por algo menos de 55. Y yo os adelanto que muchos fabricantes con mucho más renombre en 5W40 no tienen nada que le pueda hacer cara de tú a tú en este rango de precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. No olvides suscribirte y darle a la campanilla para estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.